Prólogo 2. El nuevo mundo es tuyo. El bosque primigenio resonaba con el estruendo de la batalla, mientras Belcranel, vestido con una armadura forjada de un Pukei, y el Tobi-Kadachi, enemigo formidable, se enfrentaban en un duelo épico. El cazador novato estaba cansado pero determinado, con el sudor goteando por su frente mientras esquivaba los feroces ataques del monstruo. El Tobi-Kadachi, por otro lado, se negaba a ceder, su pelaje eléctrico erizado brillaba con una energía mortal mientras lanzaba embestidas y descargas eléctricas en un intento desesperado por derrotar a su oponente. Belly y el Tobi-Kadachi bailaban un baile mortal de cortes y tajos, cada uno buscando una apertura en la defensa del otro. El cazador esquivaba con destreza los ataques del monstruo, respondiendo con golpes rápidos y precisos de sus espadas dobles. El Tobi-Kadachi, sin embargo, era un oponente formidable, sus movimientos ágiles y su ferocidad implacable lo mantenían en la pelea a pesar de las heridas que acumulaba. Con cada embestida, el monstruo demostraba su determinación de no rendirse fácilmente. Sin embargo, Belly también era tan terco como la bestia frente a él. Con cada golpe, sentía el peso de la batalla sobre sus hombros, pero se negaba a ceder ante la adversidad. Con cada movimiento, se concentraba en encontrar una apertura en la defensa del Tobi-Kadachi, sabiendo que solo una oportunidad bien aprovechada le daría la victoria. Y finalmente, llegó ese momento decisivo. Con un movimiento rápido y calculado, Belly se abalanzó sobre el Tobi-Kadachi, sus espadas dobles reluciendo en el aire mientras apuñalaba con fuerza en el cuello del monstruo. El Tobi-Kadachi dejó escapar un último rugido de agonía mientras caía al suelo, su cuerpo temblando con el esfuerzo final. Belly se mantuvo sobre él, respirando pesadamente mientras contemplaba su victoria. Con una mezcla de alivio y satisfacción, Belly se dejó caer al piso, su cuerpo finalmente relajó sus músculos mientras comenzaba a reír por lo bajo ante su victoria. Este ha sido el más difícil hasta ahora, Belly habló mientras tomaba grandes bocanadas de aire intentando reemplazar todo el que le faltaba en sus pulmones, sudaba a cántaros y su cuerpo estaba magullado más no poder, pero había triunfado. Miau. Horus, su compañero pálico maulló mientras se acercaba a él con una melífera bite en sus manos que había atraído gracias a su cachivache camarada, el aerosol melífera bite, un incienso especial que le permitía a Horus atraer melífera bite hacia él y usarlas en combate para recuperar la vitalidad de Bella, un artilugio de gran utilidad que la comisión le dio a todos los pálicos en servicio activo. Horus arrojó la esfera de líquido verde sobre Belly y los efectos fueron prácticamente inmediatos, las heridas en su cuerpo se cerraron y los moretones se recuperaron a una velocidad imposible mientras el albino sentía la fuerza regresar a su cuerpo. Belly nunca dejó de admirar el poder del brebaje que las melífera bite cargaban consigo, le sorprendía cómo un insecto podía crear una poción del más alto grado por sí solo, en horario se necesitaría de un alquimista o un farmacéutico del más alto nivel para crear una poción tan buena como esta y sin embargo, aquí estaba este insecto creándolo como si nada. La naturaleza realmente es increíble. Poniéndose de un pie con un salto, Belly le agradeció a su pálico la asistencia para después chocar el puño con el felino quien maullaba feliz. ¡Ujú! Así se hace. Una nueva voz se unió a ellos, victoriano al dúo de cazador y pálico, quienes al girarse observaron como la encargada corría entre las raíces enredadas del bosque con una gran sonrisa en su rostro. Eso fue fantástico. Ahora con esto los eruditos podrán terminar con su investigación y terminar esa herramienta especial de la que no dejan de hablar, la encargada anunció bastante emocionada. Acercándose al cadáver de la bestia eléctrica, la castaña comenzó a analizarlo a detalle. Este espécimen de Tobi-Kadachi parece ser mucho más grande de lo normal, en realidad, parece ser anormalmente grande. Bella alzó una ceja ante el comentario de la encargada mientras miraba con detenimiento a la bestia eléctrica. En realidad, esta es la primera vez que veo uno así que no podría decirlo, admitió el albino mientras la encargada era ayudada por Horus al sostener el extremo de una cinta métrica que alargó a lo largo del cuerpo de la criatura. Sorprendente, el registro más grande para un Tobi-Kadachi era de 4 metros de largo, pero este es de 6 metros, ¿sabes lo que significa? La chica acortó distancia entre él y Belle con ojos de estrellas mientras Belle se echaba un poco hacia atrás con las mejillas ligeramente rojas ante la cercanía repentina. Eso quiere decir que este es un nuevo récord. Una corona de tamaño. La chica exclamó bastante emocionada mientras se lanzaba como una niña que acaba de recibir un juguete nuevo a seguir analizando al monstruo. Horus y Belle se miraron antes de sonreír y reír por lo bajo, definitivamente la ayudante era todo un caso.
Bella estaba sentado junto a la fogata, observando el baile hipnótico de las llamas, cuando el cazador uiberiano moreno y alto, con rastas oscilantes, se le unió. El veterano cazador uiberiano comenzó la conversación con una mirada melancólica en sus ojos. «Eres parte de la quinto, ¿verdad?», preguntó el cazador uiberiano con una voz profunda. «Yo soy parte de la primera, pero eso fue hace mucho tiempo para mí. Parece que fue ayer, pero han pasado décadas. Puedo decir que eres un cazador habilidoso, no muchos son capaces de tomar a un monstruo por sí solo». Bella sintió con respeto, reconociendo la experiencia del cazador uiberiano. «No, en realidad, soy nuevo en todo esto», respondió Bella con humildad. «Estoy aprendiendo mucho mientras estoy aquí». El cazador uiberiano asintió con una comprensión tranquila. «Espero que te estés adaptando bien», dijo con amabilidad. «La vida en la comisión puede ser desafiante, pero también gratificante». La conversación pasó a temas más urgentes cuando el cazador uiberiano mencionó la búsqueda de Zora Magdaros. «Estamos persiguiendo a Zora Magdaros, ¿verdad?», preguntó el uiberiano, cambiando de tema. «Parece tan fácil seguir el rastro de una criatura tan grande, pero Zora siempre ha logrado eludirnos. Es como si estuviera jugando con nosotros». Bella sintió con seriedad, compartiendo la preocupación del uiberiano. «Sí, es sorprendente cómo una criatura tan masiva puede moverse tan sigilosamente», comentó, «pero estamos decididos a seguir adelante y cumplir nuestra misión, sin importar cuán escurridizo sea Zora Magdaros». El cazador veterano asintió y se levantó de su lugar tomando sus cosas en un rápido movimiento. «Me temo que me tengo que ir, ha sido un placer, mi campamento está cerca de aquí, espero que les dé cobijo a ti y a los tuyos». Entonces miró a Bella muy seriamente, sus ojos se clavaron en los del joven cazador con un ligero atisbo de súplica en ellos. «Y por favor, hazle saber al comandante que estoy bien, pero hay una fuerza llamándome y he de saber dónde me está llevando». El uiberiano se puso su capucha y comenzó a alejarse sin mirar atrás, aunque se detuvo una última vez para decir: «Si tú también la sientes, quizás nos volvamos a encontrar, al final de tu viaje». Y con eso el uiberiano se despidió y emprendió su camino. Justo en ese momento apareció la ayudante junto con los eruditos. La misma miró impresionada por un momento al cazador que se alejaba antes de acercarse a Bell. «¿Era él quien creo que es?». Bell no respondió. En su lugar miró la espalda del cazador, preguntándose a qué se referirá con esa fuerza que lo llama. El rugido de Zora Magdaros resonó como un eco incesante por todo el camino mientras la inmensa bestia de tierra y fuego se abría paso por la roca sólida con nulo esfuerzo. Las montañas de lava a sus espaldas escupían llamas incesantes en su andar, dejando a su paso un camino carbonizado y derretido. Definitivamente no era llamado una montaña viviente por nada. «Maldición», golpeando el suelo con su puño, Bell descargó su frustración. El plan para capturar a Zora había sido un fracaso. Justo cuando parecía que lograrían atar a la bestia en un momento milagroso, esa criatura extraña apareció y lo fastidió todo. «Si tan solo fuera más fuerte», Bell farfulló apretando con fuerza las espadas de hueso de Tibikadachi que se había trabajado después de su caza exitosa. Una nueva armadura se posaba sobre él, una armadura confeccionada con el cuerpo de un Anjanak, el mismo monstruo que lo había asustado hasta casi morir en su llegada a Astera había caído frente a él. Y sin embargo, a pesar de haberlo dado todo, no fue suficiente. Bell se sentía abrumado por la sensación de impotencia. Sus manos temblaban de frustración mientras observaba cómo todos sus esfuerzos se desmoronaban frente a él. Había dado lo mejor de sí mismo en la batalla, luchando con valentía junto a sus compañeros cazadores, pero ahora se veía obligado a presenciar cómo todo su trabajo se desmoronaba frente a sus ojos. Los pensamientos de autocrítica y duda lo invadieron, haciéndolo cuestionar cada decisión que había tomado. ¿Habría podido hacer más para evitar esta tragedia? ¿Habría podido ser más rápido, más astuto, más valiente? Y mientras Bell lamentaba su debilidad, una nueva presencia se acercó a él por sus espaldas, un hombre fornido de piel morena y canosa, cuyas arrugas hablaban de años de experiencia y liderazgo. Se acercó a Bell, quien aún se sentía abrumado por la frustración y la impotencia. Con una voz firme y reconfortante, el comandante de la comisión habló. «Bell, has hecho un trabajo ejemplar hoy. Tus esfuerzos han sido vitales en nuestra lucha contra Zora Magdaros. No permitas que la intervención del Nergigante te haga dudar de tu valía como cazador». Bell levantó la mirada, pero su expresión seguía cargada de desánimo. A pesar de las palabras amables del comandante, la sombra de la derrota aún pesaba sobre él, oscureciendo su ánimo.
Comandante, yo siento que pude haber hecho más, murmuró Bell, su voz apenas un susurro lleno de incertidumbre. El comandante puso una mano reconfortante sobre el hombro de Bell. El Nergigante es una fuerza impredecible y poco estudiada. No podríamos haber previsto su intervención. No culpes a ti mismo por lo que está más allá de tu control. Bell asintió, pero su semblante aún reflejaba la tormenta interna que lo consumía. Las palabras del comandante eran un bálsamo para su espíritu herido, pero la sensación de impotencia seguía ardiendo en su pecho. Gracias, comandante, dijo Bell con sinceridad, aunque su voz temblaba ligeramente. Continuaré luchando, pero me cuesta encontrar la fuerza para hacerlo. El comandante le ofreció una sonrisa comprensiva. Es natural sentirse desanimado después de una derrota, Bell. Pero recuerda que los cazadores más grandes son aquellos que se levantan después de caer. Confío en que encontrarás la fuerza dentro de ti para superar este desafío. Las palabras del veterano resonaron en la mente de Bell como un eco incesantes. Realmente no importaba en dónde se encontrará, si no podía ser fuerte sin importar nada. ¿Cuál era el caso en intentarlo? Le falló a la comisión, le falló a sus compañeros, justo como la había defraudado a ella. Diosa, el albino cruzó sus brazos alrededor de su cuerpo hasta que sus manos alcanzaron su espalda en una pose de autoabrazo. Aún podía sentirla y el tatuaje no había desaparecido. Ya había pasado 1 mes y medio desde que despertó en el barco de la Quinto y desde entonces nunca dejó de preguntarse cómo se encontraba Hestia. ¿Ella estaría bien? Su diosa le dijo que los dioses están ligados a los niños que bendicen a través de la falna hasta el punto en donde pueden saber si están vivos o muertos sin importar la distancia entre ellos dos. Si ese era el caso, entonces ella debería saber que él estaba vivo, y si la falna en su espalda no había desaparecido, entonces aún había una oportunidad, ¿no? Tenía que haberla de alguna manera, él tenía que volver. Con nueva resolución en sus ojos, Bell se levantó de su lugar y caminó por las plataformas de madera que habían preparado para la batalla contra la bestia. Algunas ya se habían calcinado, pero de alguna manera otras lograron resistir el inmenso calor de la bestia enorme. Mientras avanzaba por las plataformas, Bell logró divisar a la distancia a un hombre en particular, vestido con la armadura de una Ratian, y a sus espaldas cargaba con una espada larga hecha con los materiales de la misma criatura wyveriana verde. Bell solo se había encontrado una vez con dicha criatura, fue durante una misión de escolta por el yermo de agujas. La gigantesca bestia se apareció de la nada y en aquel momento tuvieron que evitarla, y si alguien como él podía tomar una bestia como esa, entonces no había duda alguna. Maestro cazador. Bell llamó al hombre, quien reposaba encima de un banco. El hombre se había enfrentado al Nergigante e incluso a su edad había logrado repelerlo, un resultado muy diferente a la soberana paliza que el dragón espinado le había dado a Bell, pero dicho pensamiento solo reafirmaba más las resoluciones del albino. Oh. Pero si es el joven promesa, ¿qué necesitas, joven cazador? El veterano preguntó con voz animada. Bell tembló nervioso y se tensó. Su cuerpo no respondió durante algunos momentos hasta que se relajó al tomar una larga respiración. Reuniendo el valor necesario, el joven peliblanco inclinó su cuerpo mientras expresaba su petición a todo pulmón. Por favor, entréneme. El maestro cazador observó a Bell con atención, percibiendo la intensidad de sus emociones. Levantó una ceja con curiosidad antes de preguntar con calma. ¿Por qué, joven Bell? ¿Por qué deseas tanto que te entrene? Bell inhaló profundamente, tratando de contener la tormenta de emociones que lo consumía. Porque estoy cansado de fallar, admitió con sinceridad. Siento que siempre arruino todo y que nunca avanzo lo suficientemente rápido como los demás. El Nergigante me dio una paliza, pero usted logró repeler a la bestia sin dificultad. No quiero seguir siendo una carga para mi equipo. Quiero ser más fuerte, lo necesito, para demostrar que yo puedo ser un héroe. Hubo un ligero silencio entre el veterano de la caza y el proclamado aspirante a héroe. El yelmo del hombre evitaba ver la expresión del cazador, pero el silencio sepulcral que lo había invadido daba un escalofrío de espalda a cualquiera que viera la escena, y fue entonces que en el sonido de una risa áspera rompió el silencio. Jejeje, sí, supongo que no se puede evitar. El hombre se levantó de su asiento y se estiró un poco antes de comenzar a caminar a los bordes de la plataforma. Entonces así será, dijo con solemnidad. Bell miró al cazador expectante antes que éste se detuviera y mirara al joven de pelo blanco. ¿Vienes? Después de todo, si quieres que te enseñe será mejor que empecemos de inmediato. Zora Magdaros no esperará por nosotros.
La respuesta del cazador dibujó una enorme sonrisa en el rostro de Bella, quien con ánimos renovados siguió de cerca a su nuevo maestro. Bell se encontraba en la bulliciosa forja de Astera, la gran forja que parecía nunca parar de trabajar se encontraba particularmente llena aquel día. Después de la batalla contra Zora Magdaros, muchos cazadores se apresuraron a la forja para conseguir una nueva pieza de equipo con los materiales que habían logrado recolectar de la montaña de fuego. ¿Y quién los culparía? Después de todo, no cualquiera puede obtener un arma o armadura hecha con los materiales de un dragón anciano. A medida que caminaba por las animadas calles, observaba maravillado la actividad constante de los cazadores que iban y venían, cada una nueva y flamante armadura o con una nueva arma de su preferencia que los acompañaría en sus siguientes cacerías. El maestro de la segunda flota, un hombre de piel oscura con una barba pronunciada y un bigote poblado quien cubría su ojo derecho con un parche, saludó a Bell con una sonrisa amistosa. En lo poco que Bell lleva recibiendo en Astera había hecho muy buenas migas con el ahora herrero al demostrar un poco demasiada admiración a cada uno de sus trabajos. Pero ¿cómo podría Bell contener su emoción? Cada uno de los trabajos que el maestro artesano y su equipo hicieron para cada cazador, incluyéndose a sí mismo, fueron de primera calidad, algo con lo que solo podría soñar con tener de vuelta en horario. Bell. Qué bueno verte. Saludó el maestro de la segunda flota con calidez. ¿Cómo te sientes después de tu encuentro con el Nergigante? Bell exhaló profundamente, su expresión marcada por la fatiga y la frustración. Fue difícil, admitió con sinceridad. El Nergigante me superó por completo. Me sentí impotente, como si todo lo que había logrado hasta ahora fuera en vano. El maestro de la segunda flota asintió con comprensión. Entiendo cómo te sientes, Bell. El Nergigante es una bestia formidable, incluso para los cazadores más experimentados. Pero no debes permitir que esa derrota te desanime. Cada enfrentamiento, cada desafío, es una oportunidad para aprender y crecer como cazador. Bella sintió lentamente, absorbiendo las palabras del maestro de la segunda flota. Sabía que tenía que superar sus dudas y seguir adelante, pero a veces era difícil mantenerse firme frente a la adversidad. Lo intentaré, prometió Bella con determinación. Pero a veces siento que siempre arruino todo, que no avanzo tan rápido como los demás cazadores. ¿Cómo puedo superar esa sensación de frustración? El maestro de la segunda flota puso una mano reconfortante en el hombro de Bella. La paciencia y la perseverancia son clave, aconsejó. Cada cazador avanza a su propio ritmo, y es normal encontrarse con obstáculos en el camino. Lo importante es seguir adelante, aprender de cada experiencia y nunca perder la fe en ti mismo. Bella sintió, sintiendo un destello de esperanza en su interior. Pero cambiando de tema, ¿qué te trae por aquí, joven cazador? No, espera, déjame adivinar. El maestro de flota señaló a Bell con una gran sonrisa, como si solo estuviera haciendo este pequeño juego por simple entretenimiento personal. Apuesto a que tú también vienes a forjar un flamante equipo nuevo con los materiales de ese Zora Magdaros, ¿a que sí? Bell se rascó tímidamente la nuca mientras reía, provocando una carcajada alegre del herrero. Jajaja. No pongas esa cara, chico, todos han estado pidiendo lo mismo. Es más, me preguntaba cuándo aparecerías. Después de todo, tú fuiste quien montó a la bestia. Después de todo, el herrero declaró con emoción mientras Bell se encogía avergonzado ante sus halagos. Pero basta de cháchara, vamos, dime, ¿qué será? ¿Será unas nuevas espadas dobles, un nuevo tipo de arma, o quizás tienes suficiente para una armadura? Bell sonrió con confianza mientras sacaba una gran bolsa de la nada y la dejaba frente al herrero. La armadura, por favor. El maestro de flota miró impresionado la gran bolsa de materiales antes de reír una vez más por todo lo alto. Los asistentes de la forja por su parte se acercaron igual de impresionados ante la enorme cantidad de materiales que el chico había recolectado del dragón anciano. Jajaja. Por supuesto que lograrías recolectar tantos materiales, solo tú podrías tener tanta suerte. El hombre golpeaba vivaracho su pierna de manera rítmica mientras reía antes de levantarse y señalar a todo el equipo de artesanos frente a él, sufriendo en el proceso un cambio de actitud total. Muy bien, chicos. Es hora de mover el culo. Todos contestaron con un animado yay. Antes de tomar la bolsa y comenzar a trabajar. Bell observaba con asombro mientras el herrero de la segunda flota y su equipo trabajaban diligentemente en la forja, dando forma a los materiales de Zora Magdaros con gran habilidad. Cada movimiento era coordinado, cada golpe de martillo era ejecutado con maestría, como si estuvieran sincronizados en una danza de creación y fija.
Mientras Belle contemplaba maravillado el trabajo en equipo del herrero y su equipo, sintió una presencia a su lado. Se volvió para encontrarse con la encargada, cuya mirada estaba fija en la forja con una expresión de admiración. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó la encargada con una sonrisa cálida. El herrero y su equipo trabajan en perfecta armonía, como una gran familia. Es un espectáculo hermoso de presenciar, Bella sintió con entusiasmo, su mirada aún fija en el trabajo en curso en la forja. Sí, es increíble, respondió con admiración, nunca había visto a un grupo trabajar tan bien juntos. Es como si se entendieran entre sí sin necesidad de palabras. La encargada asintió con una expresión de acuerdo, esa es la verdadera esencia de Astera, explicó. Aquí, cada uno aporta su propia habilidad y experiencia para trabajar hacia un objetivo común. Es una comunidad unida por el deseo de proteger nuestro lugar en este ecosistema y avanzar como personas. Belle sonrió, sintiendo una sensación de pertenencia y camaradería en el aire. Es reconfortante saber que no estamos solos en esta lucha, comentó con gratitud. La encargada asintió con una sonrisa comprensiva, exactamente. Y como parte de esta comunidad, tú también tienes un papel importante que desempeñar. Juntos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. La encargada dibujó una gran sonrisa en su rostro que pronto se le contagió a Belle. Oh, cierto. Casi lo olvidaba. La encargada recordó repentinamente la razón por la que se acercó a Belle y rápidamente le transmitió el mensaje. Belle, quería avisarte de que el experto lineal está buscándote. Tiene una misión importante que desea discutir contigo y con Horus, explicó la encargada con urgencia. El experto lineal ha descubierto el paradero de la tribu Grimalkines conocida como los pillabichos. Horus ya te está esperando junto con experto lineal en las puertas principales de Astera para hablar sobre esta misión. Bella sintió con determinación mientras absorbía la información. Entiendo, respondió, su voz resonando con una mezcla de emoción y anticipación, iré de inmediato. Después de todo, fui yo quien proporcionó esas pistas al experto lineal en primer lugar, y también tengo curiosidad por conocer a la tribu Grimalkines. Pero entonces Belle recordó su compromiso con el herrero para esperar a que su nueva armadura estuviera lista. Belle sintió una punzada de preocupación. Sin embargo, el maestro de la segunda flota lo tranquilizó con una sonrisa comprensiva. No te preocupes, Belle, dijo el maestro de la segunda flota con calma, la armadura no estará lista hasta mañana por la tarde de todos modos. Será mejor que vayas a ver qué es lo que el experto lineal quiere. Es posible que necesite tu ayuda de inmediato. Con asentimiento el albino comenzó a avanzar con paso decidido. Belle se despidió de la encargada y se dirigió hacia las puertas principales de Astera, donde se reuniría con Horus y el experto lineal. Mientras avanzaba, Belle pensó en lo que la encargada había dicho hace solo unos momentos. Por alguna razón sus palabras no dejaban de resonar en él mientras alcanzaba su espalda con su mano derecha. ¿Una familia, eh? Belle tuvo mucho que pensar el resto del día. Si al dragón de hierro y fuego buscas, demuestra tu sentido en esta cadena de muerte y vida que nos rodea, demuéstrame que eres un Apex cazando al rey rojo de los cielos y al tirano amarillo cornudo. El primero iberiano habló de forma crítica desde su posición elevada que le otorgaba las intrincadas ramas del gigantesco árbol central del bosque primigenio. ¿Cazar? Belle repitió en voz baja. Belle ahora vestido con una armadura oscura de caballero decorada con estrellas brillantes que parecían estar impregnadas en magma, ahora mismo no llevaba casco, pero si lo tuviera puesto podrías ver al casco de caballero adornado por una corona de 5 espinas dándole al albino la apariencia general de un llamado caballero negro. Debe referirse al Ratalos y al Diablos, ¿no lo entiendes, Belle? Te está poniendo a prueba la encargada, comentó al joven cazador de pelo blanco quien miró al wiberiano con atención. Era una persona de baja estatura, incluso más que un pálico que cubría la totalidad de su cuerpo con un velo blanco que caía de su sombrero de cazuela. El Ratalos es la bestia roja que nos acaba de atacar, ¿no? La encargada asintió, pero ¿y la otra? Ese Diablos, nunca he visto u oído de él. En respuesta la encargada sacó su libro de notas y lo hojeó rápidamente hasta que se detuvo en una página en particular antes de mostrarle al albino el dibujo de un wyvern con cola de hacha y 2 inmensos cuernos adornado una cresta alargada. El Diablos es un monstruo especialmente territorial y agresivo, se distingue por los enormes cuernos en su cabeza y vivir en el desierto. Le gusta enterrarse en la arena para embestir a sus presas desde debajo. Belle miró el dibujo con atención a la vez que tragaba saliva en seco cuando escuchó la explicación de la ayudante.
¿Y se supone que debo cazarlos para que me digas dónde está Zora Magdaros? La pregunta fue dirigida al pequeño habitante del bosque, quien solo se quedó quieto en su lugar sin decirle una palabra. Belly se quedó pensándolo unos minutos, se sentía nervioso, el Ratalos casi los convierte en su cena hace poco y ahora debía darle caza, pero no solo eso, sino que ahora también debía enfrentar a una bestia que sonaba tan temible como el diablos. ¿Eso le provocó miedo? Claro que lo hizo, estaba aterrado, pero aún así. ¿Tenemos bombas de luz? Belly se giró hacia la ayudante, quien asintió a su pregunta. La comisión nos proporciona con bombas de luz y sonoras para cada cacería. ¿Por qué preguntas? Oh. Gimiendo con comprensión, la ayudante esbozó una gigantesca sonrisa mientras comenzaba a trepar las lianas al recién construido campamento de la zona 17 del bosque primigenio, mismo campamento que se había construido después de que Belle descubriera la zona mientras seguía a un miembro de la tribu Grimalkines. Iré de inmediato a fabricar cuantas pueda, la ayudante declaró alegremente mientras se alejaba entre las ramas. Mientras tanto, Belle miró a su compañero Pálico y le asintió con confianza. Creo que es buen momento de probar ese nuevo cachivache tuyo. Horus, el aplico en respuesta, le devolvió una sonrisa emocionada. Belly tomó una gran bocanada de aire antes de acariciar el mango de la espada amarrada a su espalda. A petición de su nuevo maestro, Belly había tomado la decisión de experimentar con otras armas, y que otra mejor para comenzar que con el arma básica de todo cazador, la espada y el escudo. Comencemos. Desenfundado la hoja, Belly preparó su glacial grace, listo para una nueva caza. El torrente infinito se desplegó ante los ojos de Belle Cranel como un océano de magma ardiente. Desde el borde del precipicio, contemplaba la vasta extensión de lava que se extendía más allá del horizonte, una masa de fuego incandescente que parecía fundirse con el cielo en el horizonte distante. Las llamas danzaban con una furia indomable, lanzando chispas al aire con cada crepitar y rugiendo como un volcán en erupción. El calor era abrasador, envolviendo su cuerpo en una ola de calor que hacía que cada respiración fuera un desafío. Sin embargo, Belly no retrocedió ante el desafío. Con determinación en su corazón, se adentró en el torrente de magma, sintiendo cómo el calor lo envolvía y lo abrazaba con su abrazo ardiente. Cada paso era una lucha contra la intensidad del fuego, cada pisada dejaba una marca en el suelo fundido bajo sus pies. Pero Belle no flaqueó, porque sabía que solo superando este desafío podría encontrar lo que buscaba. A medida que avanzaba más y más en el torrente de magma, Belle se sentía como si estuviera siendo consumido por la propia esencia del fuego. Cada célula de su cuerpo resonaba con el calor y la energía del magma ardiente, como si estuviera en comunión con el fuego mismo. Las llamas rugían a su alrededor, una danza infernal de luz y sombra que lo rodeaba en todas direcciones. Pero Belle no temía, porque sabía que era parte de algo más grande, algo que trascendía los límites de su propia existencia. Fue entonces cuando su caminata lo llevó al acantilado donde el magma ardiente se encontraba con el vasto mar, un espectáculo impresionante que parecía fusionar los elementos opuestos en una armonía única. Mientras se tomaba un momento para contemplar la majestuosidad del paisaje, notó la presencia de dos figuras en la distancia. La encargada y la persona que los había convocado aquí. En primer lugar, Almirante. El almirante era un hombre robusto y alto con un rostro firme de piel morena, su cabello era una larga melena en punta y eso hizo que muchas personas lo llamaran el viejo Rajan, aunque Belle nunca había visto uno en persona. Los dibujos de las notas de la encargada le dieron una idea del por qué el almirante era apodado de esa ciudad. Ja. Así que conseguiste llegar hasta aquí, y a tiempo, eso me gusta. El almirante exclamó mientras le daba una palmada en la espalda de Belle, quien comprobó de primera mano que, a pesar de su edad, el hombre tenía una mano muy pesada. Usted fue quien dijo que no le gustaba la impuntualidad, así que no quería decepcionarlo, respondió Belle sacándole más carcajadas al hombre veterano. Bien. Me gusta esa actitud, no esperaba nada menos del tan hablado joven promesa de la quinta flota. Belle agachó la cabeza avergonzado mientras se rascaba tímidamente la mejilla, aún no estaba acostumbrado a ese título. Desde su victoria contra Zora Magdaros y su redención contra el gigante, Belle estaba comenzando a hacerse de un nombre respetado entre los cazadores y estando poco acostumbrado a dicha atención aún le parecía raro que tantas personas lo llamaran con tanto respeto y admiración. Quizás este es el sentimiento que los héroes sentían después de que sus acciones eran reconocidas al fin. Si fue así, entonces Belle podía entender por qué a la gente le gustaba ser alabada, aunque no podía dejar que se le subiera a la cabeza. No quería decepcionar a su maestro, bueno, tal vez solo un poco.
Eso es. La encargada señaló al otro lado del acantilado, captando la atención del almirante y de Bella. Ahí es donde enviamos a Zora Magdaros hasta el mar. La encargada recalcó, y cuando Bella miró más de cerca pudo darse cuenta de que su compañera tenía razón. Efectivamente, al otro lado del acantilado podía verse el camino que la bestia de fuego había seguido para llegar hasta el mar. Exacto, con una seña de su mano el comandante indicó a la pareja que lo siguiera. Vamos, síganme. Sin esperar ninguna explicación inmediata, el hombre comenzó a caminar y poco después el duro lo siguió por una gruta de piedra volcánica. Oh, cierto. ¿Dónde están mis modales? Ni siquiera me he presentado formalmente. Soy el almirante, el máximo líder de la comisión, y después de 2 días enteros desde su primer encuentro en Astera, la encargada y Belle finalmente conocieron formalmente al almirante de la comisión. Naturalmente, le suelo dejar las tareas rutinarias al comandante. Lo mío no es estar constreñido, ya sabes. El hombre tosió un poco a la vez que regresaba al tema principal. El caso es que los llamé aquí porque mientras perseguía a un monstruo me topé con el lugar que quiero enseñarles. El almirante explicó, provocando que la encargada y Belle se miraran el uno al otro con curiosidad compartida. ¿Qué monstruo?, preguntó la encargada. Nergigante. La mención de ese nombre le heló la sangre a Belle por un momento. Sí, él no lo había matado durante la pelea con Zora Magdaros, él solo lo repelió. ¿Acaso hizo mal en no acabar con la bestia? ¿Podría ser que el dragón anciano estaba causando problemas porque Belle lo había dejado vivir? Oh dioses, si ese era el caso, entonces él nunca se lo perdonaría. Cuando Zora Magdaros desapareció en el mar, Nergigante también se esfumó. Entonces decidí seguirlo, y fue cuando encontré este lugar. Como sintiendo la naciente preocupación de Bella, el almirante aclaró rápidamente la situación, dándole a Bella un momento para suspirar aliviado. Entonces, ¿logro encontrar a Nergigante?, preguntó Bella, un poco más relajado, aunque aún con la guardia en alto. No sabía explicar por qué, pero desde la primera pelea contra Nergi, Bella sentía cierto sentimiento de rivalidad y respeto contra la bestia. Eso es lo que espero, y no está muy lejos. El almirante saltó de un pequeño desnivel antes de seguir con su camino. Este lugar es impresionante. ¿Se siente como? Bella interrumpió el tren de la encargada mientras las palabras de cierto iberiano le llegaban a la mente. Una fuerza te estuviera llamando. El almirante asintió en acuerdo con las palabras del albino. Eso es porque el torrente late con ingentes cantidades de energía. Todos esos monstruos súper duros que has enfrentado seguramente vinieron de las profundidades de este lugar. El almirante reveló sin detenerse ni un poco cuando la encargada y Belle lo miraron con asombro. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay aquí exactamente? La encargada preguntó lo mismo que a Belle le rondaba en la cabeza. Todos esos monstruos tan fuertes habían salido de aquí. Si eso era verdad, entonces tenía que haber una razón por la que estuvieran en el torrente en primer lugar. Ya lo verás, el hombre mayor afirmó. Zora Magdaros alteró algo cuando visitó el Nuevo Mundo, algo oculto en lo más profundo del mismo. Hizo que viniéramos al Nuevo Mundo de la misma manera que Nergigante. Fue entonces que el almirante se detuvo en seco cuando la cueva pronto determinó y frente a ellos quedó un paraje desconocido. Hemos llegado, anunció el almirante, ignorante del asombro que llenó los ojos de tanto la encargada como los de Belle. Frente a ellos un vasto páramo se abría, cubierto de cristales grises que destellaban con una luz misteriosa. A lo lejos, se extendía un sistema de cuevas, la mayoría de las cuales estaban cubiertas por el magma ardiente que fluía por todo el torrente infinito debajo de la superficie. El aire vibraba con una energía palpable, cargada con la esencia misma de la vida y una presciencia que Belle extrañamente reconoció como magia. A medida que avanzaban por el terreno rocoso, Belle podía sentir la fuerza del poder que emanaba de los cristales a su alrededor, como si estuvieran susurrando secretos antiguos que solo ellos conocían. El almirante y la encargada lideraban el camino, sus rostros serios y concentrados mientras se adentraban en el corazón del lecho de los ancianos. A medida que avanzaban, Belle notaba la presencia de criaturas misteriosas acechando en las sombras, criaturas que parecían estar al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. El almirante detuvo la marcha y se volvió hacia Belle con una mirada grave. Estamos llegando al corazón del lecho de los ancianos. Aquí es donde reside el poder que puede cambiar el destino de nuestro mundo, dijo, su voz resonando con un peso profundo. La encargada y Bella sintieron en acuerdo, su expresión seria pero determinada. Pero también es un lugar peligroso, lleno de criaturas salvajes y trampas mortales. Debemos estar preparados para lo que nos espera, advirtió, su voz firme pero llena de precaución.
Bella sintió, consciente del desafío que les esperaba. Con el corazón lleno de determinación, se preparó para enfrentar lo que sea que aguardara en el lecho de los ancianos, pero mientras caminaban no pudo evitar sentirse incómodo cuando la falda en su espalda comenzaba a arderle con intensidad, aunque decidió guardarse ese detalle para sí mismo. Solo podía esperar que eso no fuera un mal augurio. La expresión dragón anciano evoca imágenes de majestuosidad, misterio y poder inigualable. Estas criaturas legendarias, imbuidas de sabiduría ancestral y rodeadas de un aura de misticismo, se alzan como los pilares más antiguos y venerables de todo el reino natural. Al pronunciar esas dos palabras, se evoca la imagen de seres colosales, con escamas resplandecientes que reflejan la luz de la luna y ojos que brillan con la chispa de la eternidad. Su presencia es imponente, su rugido retumba como un trueno ancestral que hace temblar incluso al suelo más firme. Los dragones ancianos son guardianes de secretos antiguos, depositarios de conocimientos que se remontan a épocas olvidadas. Son testigos del paso del tiempo, inmutables en su grandeza, y su presencia inspira tanto reverencia como temor en aquellos que tienen el privilegio de encontrarse con ellos. Comparar a estas criaturas con dragones, seres míticos de fantasía, no solo resalta su magnificencia, sino que también sugiere la profundidad de su lugar en el mundo y la trascendencia de su existencia. Son criaturas que trascienden los límites de lo conocido por el hombre, y la simple mención de su nombre despierta la imaginación y la admiración de quienes escuchan. En su esencia, los dragones ancianos personifican la grandiosidad y el misterio del universo, recordándonos que en este vasto mundo aún existen maravillas por descubrir y secretos por desvelar. Pocos cazadores eran los que podían contar cómo se encontraron con uno y sobrevivieron para contarlo, e incluso menos son aquellos que pueden decir que lograron conquistar a dichas criaturas de leyenda, desde seres gigantes capaces de nadar por la arena como si fuera agua, gigantescas criaturas que moldean valles a su forma con solo su existencia, peligros biológicos andantes que propagan enfermedades mortales, ser capaz de evocar una tormenta eterna y torbellinos de viento que desgarran el mundo a su alrededor. Todo eso y mucho más se contaba en las leyendas de dichos monstruos, y ahora una sola persona tendrá que abrirse paso por dicha marea de desastres naturales. El rugido atronador del Nergigante resonaba a través del paisaje, anunciando su llegada con una fuerza implacable. Sus escamas negras brillaban con una malevolencia oscura, y sus cuernos afilados se alzaban como picos de obsidiana contra el cielo. Bella, armado con el imponente martillo Devil's Due, se preparaba para enfrentar al monstruo que se cernía sobre él. Con un estruendo ensordecedor, el Nergigante se lanzó hacia adelante, sus garras afiladas chocando contra el suelo con un estruendo. Bella, firme y decidido, no retrocedió ante el desafío. Levantó su martillo con determinación, listo para el choque inminente. El combate comenzó con una furia desenfrenada. Bella esquivaba los ataques del Nergigante con agilidad, aprovechando cada oportunidad para contraatacar con el Devil's Due. Cada golpe del martillo resonaba con un estruendo ensordecedor, dejando impactos poderosos en la armadura del monstruo. El Nergigante respondía con ferocidad, lanzando embestidas poderosas con sus cuernos y golpeando con sus garras afiladas. Las espinas que cubrían su cuerpo se endurecían con el contacto al aire, haciendo que los ataques de Bella fueran aún más desafiantes. Sin embargo, Bella no flaqueaba. Con determinación implacable, continuaba presionando el ataque, buscando cualquier abertura en la defensa del Nergigante. Golpe tras golpe, el Devil's Due martillaba implacablemente contra el monstruo, causando estragos en su resistencia. A pesar de la tenacidad de Bella, el Nergigante no se rendía fácilmente. Sus ataques eran implacables, su resistencia inquebrantable. Incluso cuando Bella lograba romper algunas de las espinas del monstruo, estas se regeneraban en cuestión de minutos, poniendo a prueba la temple del cazador. El terreno inclinado proporcionaba una oportunidad estratégica para Bella. Con determinación en sus ojos, aprovechó la pendiente para deslizarse hacia adelante mientras concentraba energía en su martillo Devil's Due. Con cada paso, la energía se acumulaba en su arma, listo para desatar un golpe devastador. Saltó hacia el aire, su figura se elevaba majestuosamente sobre el paisaje en un arco grácil. Con el martillo girando rápidamente sobre su cabeza, Bella se lanzó hacia el Nergigante, su determinación ardiente alimentando su ataque. Sin embargo, el Nergigante era un oponente formidable. Con rapidez y precisión, desplegó sus espinas endurecidas, bloqueando el golpe de Bella con una defensa impenetrable.
El impacto de la colisión fue poderoso, y el joven cazador se vio desequilibrado por el choque. Bell luchó por mantenerse en pie mientras caía hacia atrás, su corazón latiendo con una mezcla de frustración y dolor. A pesar del contratiempo, no perdió la voluntad. Sabía que debía recuperarse rápidamente si quería mantenerse en la lucha contra el formidable Energigante. Con una fuerza renovada, Bell se puso de pie, su mirada fija en el monstruo que se cernía sobre él. Con el Devil's Due en mano, se preparó para continuar la batalla, decidido a no dejarse vencer por el dragón espinado que tenía ante él. Pero el Energigante, en su furia indomable, no iba a permitir que Bell tuviera la ventaja tan fácilmente. Con un rugido ensordecedor, todas las espinas de su cuerpo se endurecieron, formando una defensa impenetrable que desafiaba incluso al más valiente de los cazadores. Bell observó con creciente tensión mientras el monstruo se elevaba en el aire, sus grandes alas batiendo con fuerza, antes de dejarse caer como una bomba en dirección a él. El corazón de Bell latía con fuerza mientras observaba la imponente figura del Energigante cayendo hacia él con un poderoso estruendo. En un instante de pura determinación, se lanzó hacia un lado, rodando por el suelo para evitar el impacto directo del monstruo. El Energigante descendió en su furia hacia Bell, pero el joven cazador tenía un as bajo la manga. Mientras esquivaba ágilmente, Horus, su fiel pálico, emergió estratégicamente en el campo de batalla, con un gigantesco gong a su lado. Con un movimiento calculado, Horus golpeó el gong justo en el momento preciso, desatando un sonido ensordecedor que resonó a través del aire. El Energigante, tomado por sorpresa por el estruendo repentino, se vio desequilibrado en su descenso. Sus aleteos torpes intentaban estabilizarse, pero el sonido atronador había perturbado su concentración. En ese instante crucial, el monstruo se encontró cara a cara con Horus, quien se mantenía firme frente a la embestida. Con un estrépito impactante, el Energigante chocó contra el gong, pero en lugar de aplastar a Horus, fue el monstruo quien se encontró tambaleándose y cayendo al suelo, aturdido por la reverberación del golpe. Bell observó con asombro mientras el Energigante se retorcía en el suelo, luchando por recuperarse del impacto inesperado. Aprovechando la oportunidad, Bell se lanzó hacia adelante con determinación renovada. Con el Devil's Due en mano, ejecutó un poderoso combo de Big Bang, una serie de golpes descendentes que aprovechaban la fuerza centrífuga de un giro. Cada golpe resonó con un estruendo ensordecedor, rompiendo los cuernos del Energigante con una fuerza abrumadora. El monstruo rugió de dolor y sorpresa mientras Bell continuaba el asalto con determinación implacable. Golpe tras golpe, el cazador descargó su furia contra el Energigante, su martillo cortando el aire con ferocidad. Con cada impacto, el monstruo retrocedía, su resistencia siendo puesta a prueba al límite por el feroz ataque de Bell. Con el Energigante momentáneamente debilitado, Bell aprovechó la oportunidad para desatar un ataque cargado, canalizando toda su fuerza en un golpe devastador. Sin embargo, la criatura, a pesar de su debilidad, logró esquivar el golpe en el último momento. Sin perder ni un instante, Bell actuó con una velocidad impresionante. Con un rápido movimiento, disparó la garra retráctil de su eslinga, que se enganchó hábilmente en el monstruo, permitiendo que Bell se acercara. En un instante, se encontró montado sobre la bestia, su mirada fija en la cabeza del Energigante. Con una determinación feroz, Bell lanzó un último golpe cargado directo hacia la cara del monstruo. Sus músculos se tensaron y toda la sangre corrió una maratón desde su corazón hacia sus brazos, su rostro se arrugó mientras concentraba toda su energía e ira en este último movimiento. ¡Bang! El impacto fue devastador, rompiendo el cráneo del Energigante y haciéndolo rugir en agonía mientras la sangre brotaba de su herida fatal. Un momento después, la bestia cayó muerta al suelo, su cuerpo inerte yacía en silencio, marcando el fin de la feroz batalla. Bell se quedó en su lugar por un momento, su aliento agitado y su corazón aún latiendo con la emoción de la lucha. Miró al Energigante caído, sintiendo una mezcla de triunfo y respeto por su formidable oponente. Sabía que esta victoria no había sido fácilmente ganada, pero gracias a su valentía y habilidad, había triunfado sobre una de las criaturas más temibles del mundo de los cazadores, un dragón anciano. Después de la intensa batalla, Bell se encontró de pie junto al cuerpo del Energigante caído. Pero en lugar de jactarse arrogantemente por su victoria, su expresión estaba llena de respeto y reverencia por la majestuosidad y la ferocidad de la criatura que ahora yacía ante él. Con reverencia, Bell se inclinó ante el Energigante, reconociendo la valentía y la fuerza del monstruo que había desafiado.
Sabía que la naturaleza del Nuevo Mundo era vasta y salvaje, y había aprendido a respetar y honrar a todas las criaturas que habitaban en ella, incluso a aquellas que representaban un desafío para los cazadores más experimentados. «Descansa en paz, fiero dragón», murmuró Bell en un tono suave pero respetuoso. «Tu fuerza y tu coraje serán recordados, y tu espíritu vivirá en los corazones de todos aquellos que te han enfrentado». Con un gesto de respeto final, Bell se apartó del cuerpo del gigante, su mente llena de gratitud por la experiencia de la batalla y su corazón lleno de humildad ante la grandeza de la naturaleza del Nuevo Mundo. Sabía que esta victoria había sido ganada con sacrificio y valentía, y estaba listo para continuar su viaje como un cazador respetuoso y consciente del mundo que lo rodeaba. La densa niebla se deslizaba por los oscuros recovecos del lecho de los ancianos, envolviendo el aire con un misterioso murmullo. Bell Cranel, con su espada y escudo Queen Rose en mano, avanzaba por los pasillos cristalizados, su corazón latiendo con la emoción de la batalla inminente. Ante él se erguía la imponente figura del Kusala Daora, una criatura temida por su ferocidad y su dominio del viento. El Kusala Daora rugió con furia, sus escamas resplandeciendo con un brillo metálico mientras desataba una tormenta de viento a su alrededor. Bell apretó los dientes, preparándose para el combate. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia adelante, su espada Queen Rose centelleando con un fulgor venenoso mientras cortaba el aire. El Kusala Daora respondió con un aullido ensordecedor, desencadenando una ráfaga de viento afilado que amenazaba con desgarrar la carne de Bell. Sin embargo, el joven aventurero se movió con gracia, esquivando los golpes con agilidad felina mientras continuaba presionando el ataque. Con un giro rápido, Bell se lanzó hacia el costado del Kusala Daora, sus ojos centelleando con determinación. Con un golpe preciso, hundió su espada Queen Rose en la carne del monstruo, dejando que el veneno corrosivo se filtrara en sus heridas. El Kusala Daora rugió de dolor, sus movimientos volviéndose torpes y descoordinados bajo el efecto del veneno. Aprovechando la ventaja, Bell redobló su ofensiva, golpeando una y otra vez con su espada y escudo. Cada golpe resonaba con un estruendo metálico, mientras el Kusala Daora luchaba por mantenerse en pie bajo la implacable arremetida de su oponente. Pero el Kusala Daora, demostrando por qué portaba el título de dragón anciano, no se dejaría matar tan fácilmente, desatando su poderoso aliento de viento que formaba pilares tumultuosos a su alrededor. Bell Cranel, con su espada y escudo Queen Rose en mano, se vio envuelto en una danza caótica de viento y aire mientras luchaba por mantenerse firme ante la embestida del dragón anciano. Aunque el veneno del Kusala Daora lo había afectado, Bell se mantenía alerta, consciente de que cada paso en falso podría ser fatal. Los pilares de viento arremolinado lo golpeaban sin piedad, enviándolo tambaleándose de un lado a otro como una hoja en la tormenta. Bell luchaba por mantener el equilibrio, sus músculos tensos y su mente enfocada en el combate. A pesar del vendaval que lo rodeaba, buscaba una apertura en la defensa del Kusala Daora. El dragón anciano, aprovechando la confusión creada por su tormenta de viento, se lanzó hacia adelante con ferocidad, sus garras afiladas listas para destrozar a su presa. Bell, anticipando el ataque, se preparó para bloquear el golpe con su escudo Queen Rose. Aunque el impacto lo empujó hacia atrás, logró mantenerse en pie. Con un grito de furia, Bell Cranel cargó hacia adelante, su determinación ardiendo más brillante que nunca en medio del caos de la batalla. El Kusala Daora, en un desafío igualmente feroz, se abalanzó hacia él con toda la fuerza de su envergadura y su furia desatada. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje mientras se preparaba para el enfrentamiento definitivo. El dragón anciano volaba al ras del suelo, sus poderosas alas agitándose con ferocidad mientras se lanzaba hacia adelante con la intención de embestir a Bell con todo su poderío. Sin embargo, el joven aventurero no se amilanó ante el desafío. Con una agilidad asombrosa, se deslizó por debajo del monstruo en el último momento, esquivando su embestida con una precisión milimétrica. Mientras pasaba por debajo del Kusala Daora, Bell aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque audaz. Con un movimiento rápido y decidido, clavó su espada Queen Rose en el pecho del monstruo, sintiendo el impacto resonar en todo su ser. La hoja cortó la carne del dragón anciano con facilidad, rasgando su cuerpo desde el pecho hasta la pelvis en un arco mortal. El Kusala Daora rugió de dolor y sorpresa, su vuelo interrumpido bruscamente por el ataque sorpresa de Bell. La herida venenosa causó estragos en su cuerpo, debilitando aún más su ya menguante fuerza.
Con un último alarido de agonía, el dragón anciano se tambaleó en el aire, su resistencia finalmente quebrada por el coraje y la habilidad del joven aventurero. Bello observó con rostro agotado mientras el Kusala Daora caía al suelo, derrotado por fin. Con un suspiro de alivio, se apartó del cuerpo del monstruo, su espada Queen Rose aún en mano, testigo silencioso de la feroz batalla que había tenido lugar. Aunque exhausto y herido, el albino se sintió realizado consigo mismo. Agradeció a la encargada por haberlo informado de antemano sobre la debilidad del Kusala Daora al veneno, se sintió ligeramente mal el haber envenenado a la criatura y mentalmente se disculpó con el dragón por haber alargado ese sufrimiento más de lo deseado. Con él solo quedan dos más. Realmente las cosas se habían salido de control, desde la derrota de Nergigante se suponía que las cosas se calmarían, pero ahora los dragones ancianos habían comenzado a alocarse en su huida de Nergigante y ahora caía en sus manos evitar que estos alteraran bruscamente el ecosistema como acostumbraban a hacerlo. Kusala Daora, Teostra y un último aniano del que solo se tiene un único registro, el denominado Baal Azak, estos tres dragones habían estado causando problemas y la comisión le encargó a Bell encargarse del problema. Pero esto solo es el principio. Bell no podía decir el cómo, pero él simplemente sabía que este alboroto tenía que ver con el hecho que el lecho de los ancianos era un caldero de bioenergía, lo supo desde el momento en que su falda le había comenzado a arder. Bell se preguntó si la sensación de ardor se debía a que su diosa de alguna manera le intentaba advertir del peligro que este lugar representaba, al menos le gustaba pensar que así era. Bell frunció el ceño cuando su falda le empezó a arder otra vez, cada vez era más frecuente e intenso, los múltiples golpes, rasguños, mordidas y quemaduras que había recibido le habían enseñado a tragarse el dolor, pero este ardor era cada vez más intenso y a pesar de que su umbral de dolor hubiera crecido en el último año de cacerías, este tenía un límite. ¿Qué se oculta, en lo más profundo de este lugar? Bell tenía que llegar al fondo de esto, antes de que fuera demasiado tarde. ¿De verdad van a ir? La preocupación en la voz de la encargada era obvia, sus ojos parecían suplicarle al grupo de cazadores que por favor reconsideraran su decisión. No te preocupes, el cazador uiberiano la tranquilizó. Fue entonces cuando la chica de cabello castaño miró a Bell, su compañero en toda esta odisea, quien con una sonrisa tranquilizadora le asintió. Volveremos, lo prometo, y con esas palabras el pequeño bote en el que el equipo de 3 cazadores y Pálico zarparon a lo desconocido, dejando a una muy preocupada encargada detrás de ellos. Mientras el barco se alejaba, Horus se despedía simpáticamente de la encargada, trayendo un poco de alivio a la chica, quien miraba fijamente cómo el bote se alejaba cada vez más del pequeño puerto improvisado. El ambiente era claramente tenso mientras el cazador uiberiano remaba para mover el barco por el río cristalino y el almirante y Bell observaban impresionados las vistas de la caverna. Enormes estalactitas de bioenergía cristalizada colgaban de todos lados en todas direcciones, brillaban con una pureza imposible que solo se hacía más pura conforme más avanzaban por el canal. Bell gruñó por lo bajo, su espalda estaba en llamas y su falda parecía querer carbonizar su piel con cada vez más intensidad conforme más se adentraban en este páramo, dolía un montón y cada vez era más agudo e intenso. ¿Cómo has encontrado este sitio? El almirante preguntó, bastante anonadado ante el lugar en el que se encontraba. Zora Magdaros abrió el camino por mí, explicó el cazador. Al morir, los dragones ancianos se disuelven en el efluvio y con el tiempo la energía dentro de las venas de la tierra se cristaliza, dando como resultado, esto señaló con un gesto de su mano sus alrededores, dando a denotar que todo este ecosistema se había formado tras años, si no es que siglos, de cientos de dragones ancianos que habían venido a morir al Nuevo Mundo. Sin embargo, en los últimos años he notado una drástica sobrecarga de energía alrededor de este punto en concreto, como si algo desviara la bioenergía hacia aquí. El almirante frunció el ceño. No me gusta cómo suena eso. ¿Creen que sea un dragón anciano? Bell propuso. La idea de que un dragón anciano fuera el causante de este fenómeno nunca estuvo fuera de la mesa, mas sin embargo los registros del gremio nunca reportaron un monstruo que fuera capaz de algo así. Yo también lo he pensado, y creo que estamos a punto de averiguarlo. El bote llegó al fin de su camino cuando chocó con la tierra. Frente al grupo una gruta de cristales se extendía más adelante, el grupo desembarcó y se preparó para lo que pudiera venir. El almirante lideraba la expedición con paso firme, seguido de cerca por el cazador uiberiano y Bell mientras descendían por las grutas más profundas del lecho de los ancianos. La penumbra de las cavernas envolvía todo a su alrededor, pero la determinación brillaba en los ojos de los tres.
A medida que avanzaban por el intrincado laberinto de túneles, una extraña sensación de anticipación llenaba el aire. Finalmente, emergieron en una vasta cámara subterránea, iluminada por la resplandeciente luz de cristales incrustados en las paredes. En el centro de la cámara, una gigantesca estructura de cristal se alzaba imponente, emanando una energía palpable que llenaba la sala. Dentro de la estructura, algo palpitaba vivo y brillaba intensamente, como un corazón latente en el corazón de la Tierra. El almirante detuvo su avance, su mirada fija en la misteriosa estructura, por fatalis. Exclamó con asombro, nunca he visto algo así en toda mi vida como cazador. ¿Qué podría ser esto? El cazador uiberiano se acercó con cautela, examinando los cristales con fascinación. Es como si la misma energía de la naturaleza se hubiera arremolinado dentro de estos cristales, murmuró con reverencia. Es demasiado puro. Bello observaba con asombro, sintiendo la energía vibrante que emanaba de la estructura. Parece que esta criatura está conectada de alguna manera con estos cristales, sugirió, su voz llena de asombro. Pero entonces, el suelo tembló bajo sus pies con una intensidad creciente, y de repente, la tranquilidad de la sala se vio interrumpida por una violenta explosión de energía. Rayos de luz desgarradora se dispararon desde el interior del capullo, provocando que los cristales que colgaban en la sala cayeran al suelo con estrépito, estrellándose en 1000 pedazos. En medio del caos, un pulso de energía descontrolada se dirigió directamente hacia el cazador uiberiano. A pesar de sus esfuerzos por esquivarlo, el rayo lo alcanzó de lleno, envolviéndolo en una corriente de luz cegadora. Un grito de dolor resonó en la caverna mientras el cazador era arrojado hacia atrás, su cuerpo temblando por el impacto. Bell y el almirante corrieron hacia el cazador caído, sus corazones llenos de preocupación. El almirante lo examinó con cuidado, evaluando sus heridas con una expresión grave. «Maldición», exclamó el almirante con frustración. El suelo seguía temblando mientras la energía desbocada del capullo continuaba agitando la cámara. De repente, una figura majestuosa comenzó a emerger lentamente de su interior, rompiendo las capas de cristal con gracia y poder. Los ojos de Bell se abrieron con asombro mientras contemplaba la forma que tomaba la criatura emergente. Era una criatura de increíble belleza y majestuosidad, con escamas resplandecientes y cuernos imponentes que se alzaban hacia el cielo. El almirante y Bell se quedaron boquiabiertos ante la magnificencia de la criatura recién nacida. Era una visión impresionante, una manifestación de la verdadera grandeza y misterio del nuevo mundo. El monstruo extendió sus alas con gracia, desplegando su imponente envergadura con majestuosidad. Su presencia irradiaba una energía serena pero poderosa, como si fuera una fuerza primordial de la naturaleza misma. Bell sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras observaba al dragón anciano. Era una criatura de una belleza y poder inigualables, una prueba viva del asombroso mundo en el que se encontraba. En ese momento, se dio cuenta de que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. «Debo detenerlo», el almirante intentó correr hacia el recién nacido, pero fue detenido por Bell, quien le dio la mirada más seria que jamás le había dado a alguien. «Él necesita ayuda de inmediato», miró al cazador uiberiano un momento antes de volver la mirada al almirante. «En su estado actual no podrá aguantar mucho, tú ve a conseguir ayuda». Las miradas del hombre veterano y el albino se cruzaron durante solo unos segundos, pero eso fue suficiente para que el hombre notara la chispa que ardía dentro del espíritu de Bell en aquel momento, una chispa que le resultó hasta nostálgica. ¿Acaso esa era la misma chispa que él sintió cuando llegó al nuevo mundo por primera vez? Sí, él sabía que ese era el mismo sentimiento, ¿y quién fue él para arrebatarle a la juventud su chispa? Tal vez era momento de moverse a un lado y dejar que la nueva generación se encargara de terminar lo que ellos empezaron. Muy bien. Hazlo tú. Voy a ponernos a salvo mientras te encargas de nuestro nuevo amigo. Bella sintió, más decidido que nunca. El almirante se apresuró al cuerpo lastimado de su amigo y lo cargó en sus brazos antes de alejarse lo más que pudo, dejando a Bell detrás. Mientras la bestia rugió desafiante a espaldas de Bell, mientras su pálico, vestido con una armadura hecha de la teostra, se incorporaba a su lado, el peliblanco desenfundó sus espadas dobles mientras se giraba dramáticamente para encarar a quien definitivamente era el monstruo más grande que nunca había enfrentado. Sus espadas, o mejor dicho hachas, fueron nombradas Segures Rogueslayer, dos hachas gemelas que fueron construidas con los restos de una bestia explosiva que Bell odiaba con especial resentimiento, muchas cazas arruinadas.
Y poniendo un pie al frente, Bella aceleró en contra de su oponente, un sentimiento de responsabilidad surgía muy dentro de su ser mientras cortaba en rápidas sucesiones al dragón recién nacido. Este era su momento, si de verdad quería ser un héroe para sus camaradas era este el momento de demostrar que él merecía el título. Y no pararía hasta lograrlo. En un lugar remoto, en medio de una vasta extensión de arena y rodeado de imponentes pilares de piedra, reinaba una calma inquebrantable. La atmósfera era casi palpable, como si el propio aire estuviera imbuido de serenidad y quietud. En este escenario desolado, solo el silencio era compañero constante. Sin embargo, la quietud fue interrumpida de repente por una melodía etérea que parecía emerger desde las profundidades de la tierra misma. Era una música tan melancólica como cautivadora, sus notas danzaban en el aire como susurros ancestrales, tejiendo una red de misterio sobre la arena dorada y los pilares de piedra. A medida que la melodía se intensificaba, una vibración invisible se apoderaba del ambiente, como si la misma tierra estuviera respondiendo al llamado de la música. Desde la oscuridad del cielo emergían sombras, wyverns que, seducidos por la melodía, abandonaban su letargo para unirse a la danza de la discordia. Entre las sombras y la arena, la tranquilidad se desvanecía rápidamente, reemplazada por la inquietud y la agitación. Los monstruos, ahora agresivos y descontrolados, llenaban el aire con rugidos y gruñidos, atrapados en el hechizo de la melodía oscura. En este paisaje de caos y desesperación, el silencio reinaba supremo, una metáfora de la calma que se desmoronaba ante la influencia corruptora de la melodía. En medio del tumulto, la pregunta persistía. ¿Qué fuerza siniestra se escondía detrás de esta música maldita y qué oscuros secretos yacían ocultos en las profundidades de la tierra? Fin del capítulo.